muy buenas noches. Para mí siempre es un gusto estar en estos eventos que hacemos todas las semanas, en el compromiso que hicimos desde que empezó la pandemia, que es que seguiríamos trabajando duro. Nosotros somos servidores públicos y trabajamos en cualquier circunstancia en que haya que trabajar. Digo nosotros, mi equipo y yo y la gente que participa en este programa del que ya llevamos un buen número de realizaciones. Nos es muy grato, repito, estar con ustedes y en el caso de hoy es especialmente cercano a mis afectos, porque hoy de lo que vamos a hablar es de educación superior, de universidad, y recordemos que esa ha sido mi vida, ¿no? Yo estoy en estas luchas sociales y políticas desde que era un estudiante en el pregrado en la universidad en arquitectura, y después fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, uno de los orgullos de mi vida, y allí estuve en todas las luchas, fueron 26 años en los que estuve en todas las luchas estudiantiles y profesorales. Llegué al Congreso y sigo pues vinculado muy de cerca a todos estos asuntos estudiantiles y profesorales. Entonces para mí es muy, pero muy grato que hoy estemos tratando el tema que hemos llamado matrícula cero, Duque no tiene excusa, que es una manera de colaborar nosotros en lograr que el gobierno nacional aplique de verdad, no de caña, la matrícula cero. Bueno, yo hoy tengo un gusto especialísimo porque voy a tener a dos personas muy representativas del mundo profesoral y de directivos y del mundo estudiantil. Entonces, en primer término, voy a saludar al doctor Leonardo Fabio Martínez. Él es nada menos que el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, una de las principales universidades que hay en el país. Además, es vicepresidente del SUE, que es el Sistema Universitario Estatal. Son cargos de mucha importancia en el mundo de la academia. Pero además él tiene una gracia particular, es que tiene una carrera muy dura de profesor, de docente, ¿no? Él es licenciado en química, pues una ciencia básica, pero además tiene un magíster en docencia de la química en la Universidad Pedagógica Nacional y además tiene un doctorado en Brasil, en Sao Paulo, también en el tema de la educación para la ciencia, es su doctorado. O sea, que estamos hablando de uno de los niveles altos en este mundo de la academia y de la universidad. Entonces, rector Leonardo, por favor, salude usted a la audiencia. Bueno, muy buenas noches, senador Robledo, Jennifer y toda la audiencia de este importante canal. Primero que todo, un agradecimiento de parte de la Universidad Pública, el SUE, de la Universidad Pedagógica Nacional, por esta importante invitación, senador Robledo. Muchas gracias. Bueno, y de otro lado tenemos a Jennifer Pedraza, una persona muy joven, pero bastante conocida ya en estas luchas, en estas lides de las luchas en defensa de la educación pública y de la educación en general. Ella es Jennifer Pedraza, repito, muy conocida. Ella es graduada en Economía en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. Además, en este momento está haciendo una maestría en Ciencias Económicas también en esa misma universidad. Y es nada menos que representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad, que es el máximo organismo de dirección de esa universidad, y es elegida por sus compañeros, por los estudiantes, porque ella es elegida por voto pues, del estudiantado. Y es parte de la Dirección Nacional de ACRES. ACRES es una organización muy importante, entre las más importantes que hay en el país, en el mundo estudiantil, de representantes estudiantiles a los organismos de dirección de las universidades. O sea que también son personas elegidas por la universidad y han jugado un papel muy importante en todas estas luchas estudiantiles de los últimos años. Entonces, buenas noches, Jennifer. Un gusto para mí que estemos nuevamente compartiendo. Jennifer, creo que tiene apagado el micrófono. Me pasó todo el tiempo. Pequeño detalle, no importa. Buenas noches, Jorge, buenas noches, profe Leonardo. Ay, yo aquí me estaba echando el discurso. No, estaba agradeciéndoles por estar acá esta noche y también a la audiencia. Veo como mucha juventud y me parece muy importante, tal vez en vez de estar en Netflix viendo alguna película, pues hoy acá hablando de matrícula cero, pero yo no me gradué de la sede de Manizales, sino de la sede de Bogotá de la Nacho. De la sede de Bogotá, sí. Yo tuve ese lapsus, no, la sede de Bogotá. Muy bien, bueno, entonces
Saludados, entonces la primera pregunta es para los dos, cada uno la comenta como le parezca. Vamos a empezar por el profesor Leonardo Fabio Martínez, y la pregunta es esta. Tiene que ver pues con la lucha que se está dando en este momento y es específicamente esto. ¿Qué tan cierto son los anuncios del gobierno nacional de que ya el problema de la petición de la matrícula cero para los estudiantes ya eso se logró? Profesor Leonardo, ¿usted qué idea tiene sobre esa afirmación que ha hecho el gobierno nacional? Bueno, sin duda alguna, hay que decir que esto es una reivindicación de los estudiantes a nivel nacional que todavía no se ha logrado alcanzar. O sea, lo que tenemos en este momento desde las 32 universidades públicas en Colombia son unos esfuerzos muy importantes de recursos de los departamentos, el caso de la Universidad de Córdoba, la Universidad de Atlántico, la Universidad del Magdalena, la Universidad de Cundinamarca, la Universidad del Tolima, la Universidad de Sucre, son, digamos, el departamento colocado unos recursos, el gobierno nacional con los 93.500 millones también colocó unos recursos, pero no es cierto que aún exista una matrícula cero para las 32 universidades públicas de Colombia. Es decir, aún se hay que trabajar bastante para ello, para poder alcanzar que nuestros estudiantes en esta pandemia puedan seguir adelante con sus procesos formativos. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay algunos esfuerzos por ejemplo, alcaldías, municipios que han aportado también a ello. En el caso de Bogotá, lo que ha dicho la alcaldía es que con los recursos que le da a la universidad distrital, que son más de 230.000 millones, se hagan los traslados presupuestales respectivos para alcanzar la matrícula cero. En el caso nuestro, Universidad Pedagógica Nacional, hoy el Consejo Superior Extraordinario acabamos de tomar una decisión por unanimidad con un apoyo muy importante de los representantes estudiantiles, profesorales, para poder lograr matrícula cero para estudiantes de estrato 1 y 2 y un auxilio del 50% para los demás estudiantes de nuestra universidad, pero con un esfuerzo gigante de la universidad, con unos rendimientos financieros que tenemos, con unos recursos de liquidación de saldos de convenio interadministrativo de 2019, con el plan de saneamiento de pasivos, es decir, con un recorte en el plan de compras muy importante. Con eso juntamos recursos y ponemos 2.200 millones. Y el gobierno con el auxilio que nos puso fue 1.710 millones. O sea, estamos colocando más que este recurso porque nuestra prioridad es los estudiantes. Nosotros no estamos de acuerdo con la autofinanciación. Nosotros no estamos de acuerdo con la idea de que crezcamos más recursos propios. Nosotros lo que consideramos es que debe haber una política de Estado que transfiera más recursos para universidades públicas, pero en un estado de emergencia como el que estamos, debemos garantizar que nuestros estudiantes permanezcan en la universidad. Y por eso hemos hecho este esfuerzo gigante, pero no podremos hacerlo claramente para el próximo año. Doctor Robledo. Muchas gracias, Leonardo. Por favor, Jennifer, tiene usted la palabra. Bueno, yo creo que es súper importante aprovechar que hemos definido este espacio para, digamos, que refutar a Duque, porque Duque tiene todos los días un espacio en televisión en hora de mayor audiencia, precisamente para decir todo lo que él considera, y una de las mentiras que dijo es que todos los estudiantes en condición de vulnerabilidad económica tienen auxilios en su matrícula o subsidios. Eso fue literalmente las palabras de la ministra de Educación. Pues esto es mentira y todo el mundo, digamos, que se comió el cuento en general. Hubo muchos medios de comunicación, algunos sectores democráticos que también replicaron estas ideas, pero la última vez que Duque dio plata para matrícula cero fue en mayo del 2020 y lo que dio fueron menos del 12% de lo que vale la matrícula cero, y además para dividir en las 63 instituciones de educación superior públicas del país. O sea, mejor dicho, unos recursos completamente insuficientes, porque hay que señalar acá que el 90% de los estudiantes de las instituciones de educación superior son estratos 1, 2 y 3, y que pues ahí solamente estamos contando en su mayoría pregrado, pero las universidades también han abierto cada vez más programas de posgrado, y creo que es una población importante porque además son los estudiantes que más investigan para poner toda la universidad a disposición de la lucha contra la COVID. Eso es algo muy, muy clave. Lo que sí reconoce Duque en su declaración es que ni siquiera el 100% de todos los estudiantes de estratos 1 y 2 tienen hoy matrícula cero. Y lo que decía el profe Leonardo es muy cierto. Lo que ellos hacen es sumar apoyos que además ya existían desde antes de la crisis por COVID, en lo que tiene que ver con generación E, que de por sí pues igual son insuficientes,
son cerca de 110.000 estudiantes en este momento, pero pues si Duque cree que la misma gente que necesitaba auxilios antes de la crisis económica que estamos viviendo por la pandemia es la misma gente que las necesita ahorita, pues estamos en la olla, ¿no? Porque de hecho para eso se le han autorizado al gobierno nacional un montón de gastos extraordinarios, pues para que garantice los derechos en el marco de la pandemia, y lo que acá hemos visto es una tacañería, no sé si esté muy mal decirlo así, pero es una rogadera para que suelte un peso para financiar a las universidades públicas o para subsidios a las empresas, y eso mismo es lo que pasa en las instituciones de educación superior. Bueno. Y además otra cosa que hizo, me parece importantísimo porque es un debate que hay ahorita también en el interior del movimiento estudiantil, pues fue descargar esta responsabilidad en los entes territoriales que ya están desfinanciados, y nosotros creemos que es clave que esto se le exija desde el gobierno nacional, porque como lo dice el profe Leonardo, pues es la única forma además de mantenerlo en el tiempo. Bueno, entonces queda claro que no es cierto que el problema esté resuelto, como dijo el gobierno nacional, pero además también resalto esto. Entonces, de una parte no se resuelve el problema de los estudiantes como se debería resolver, pero además entiendo que las universidades están teniendo que hacer huecos en otros aspectos claves de sus finanzas para intentar, digamos, remediar o respaldar esta petición definitivamente grave, porque esto termina repercutiendo en el futuro en contra de las instituciones. Bueno, ¿cómo ha afectado, profesor Leonardo, cómo ha afectado la pandemia, las finanzas, o sea, a la institucionalidad, cómo la ha afectado la pandemia a las universidades públicas? A las finanzas de las universidades públicas, ¿cómo las ha afectado la pandemia? A ver, esta pregunta es muy importante porque esta emergencia sanitaria, esta crisis social que estamos viviendo y que ninguno estábamos preparados para enfrentarla, ha tenido un impacto directo en la ejecución presupuestal de las universidades públicas. Primero, todo el tema de la educación a distancia, mediada por tecnologías de la información y la comunicación, ha implicado que las instituciones invirtamos un recurso importante para mejorar lo que es temas de conectividad, banda ancha, para mejorar nuestras áreas de sistemas, para hacer procesos de capacitación y formación en temas de tecnología de información para nuestros profesores, y estos son recursos concretos que no contábamos, ¿sí? En el caso de nuestra universidad, habíamos proyectado cerca de 16.000 millones de pesos adicionales para poder atender, digamos, todos estos temas que son bastante complejos por la pandemia. Entonces, es un primer elemento como se han afectado, digamos, las finanzas de la universidad, que implica mayor compromiso de estudiantes, de profesores, para lograr una educación mediada por TIC, primero. Segundo, hay que señalar que, pues, nosotros hemos dicho que nunca nos hemos sentido orgullosos por generar recursos propios ni por la autofinanciación, pero pues debido a la crisis de financiación de la educación superior pública, a la falta de esa política de Estado de financiación plena de la educación superior pública como derecho, pues las universidades hemos tenido la obligación para poder funcionar, para poder pagar nóminas, acabar de completar las nóminas, pagar servicios públicos, todo el gasto de funcionamiento, pues hemos tenido que también generar recursos propios. Esos recursos propios pues se han visto afectados. En el caso nuestro pues tenemos una propuesta, un centro de formación en lenguas extranjeras que pues más allá de los recursos propios es una formación muy importante para los ciudadanos en estas lenguas extranjeras, pero nos ha generado unos recursos importantes, igual unos convenios interadministrativos que tenemos, eso se ha afectado. Entonces, pues estamos desfinanciados por esa parte. Digamos que eso es el segundo elemento que ha impactado directamente, pero digamos que el problema, y seguimos repitiendo, es el problema estructural de financiación. Todos sabemos que en el 2018 se expresó con gran contundencia el déficit de inversión por más de 15 billones, de funcionamiento por 3.2 billones. Entonces eso, aunque de alguna manera empezó a solventarse con el Acuerdo Nacional del 2018 de las plataformas del gobierno, no ha resuelto el problema estructural. Entonces debemos seguir trabajando en esa política pública del Estado para avanzar en el tema, por ejemplo, de la gratuidad en la educación superior, para fortalecer las universidades, porque las universidades hemos respondido al país con investigación, internacionalización, producción de conocimiento, formación de posgrados y pregrado de calidad, pero no ha sido correspondiente los recursos que se han invertido en educación con todo este crecimiento de la universidad. Bueno, el problema venía de antes, entonces concluye uno, ya era un problema grave de desfinanciación y esto lo que hace es complicarlo. Jennifer, por favor. Yo me uno a lo que plantea el profe Leonardo, yo lo sintetizaría de esta forma. Primero,
han tenido una disminución en sus ingresos. Es decir, todos los recursos que antes recaudaban vía extensión y vía autofinanciación, porque sí, o sea, si Duque no da la plata completa para que la universidad llegue hasta diciembre y la plata se acaba en julio, pues toca rebuscarse la plata de ahí hasta diciembre. Y las universidades públicas han hecho eso vía autofinanciación, pero entonces la crisis económica ha hecho que ni siquiera puedan autofinanciarse, es que pueden estar, mejor dicho, que se autofinancian, querer hacer toda la extensión del mundo, pero no tienen cómo hacerlo porque las empresas están en una crítica situación y nadie está contratando bien ninguna universidad. Entonces, por ese lado, sus ingresos han caído, pero además sus costos y sus necesidades han aumentado porque han tenido que asumir las necesidades de conectividad de sus estudiantes, de sus profesores, auxilios de bienestar y todo lo que se deriva de la atención de la crisis. Por ejemplo, la Nacional, de la mano del distrito con Claudia López, duplicó las unidades de cuidados intensivos de su hospital universitario para poder atender las necesidades de COVID de su población. Y eso mismo está haciendo en sus 9 sedes, digamos, haciendo distintos tipos de esfuerzos. Entonces, eso ha generado que el déficit aumente y en el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, se duplicó el faltante presupuestal con el que empezamos el 2020 y todo esto lo han hecho las universidades sin un peso adicional del gobierno nacional central para su funcionamiento. Bueno, clarísimo que las cosas están bien complicadas, pero entonces insistamos en esto y vale la pena que le demos vueltas porque a veces las personas no entienden. O sea que lo que viene el gobierno haciendo es más retórica y carreta que cifras ciertas y aportes dados a las universidades, pues en los recursos suficientes, porque lo cierto es que, como ustedes mencionan, esto le está generando nuevas cargas a la universidad, nuevos gastos que no está pudiendo atender suficientemente. Empecemos por Jennifer en esta ocasión, insistamos en este tema, que es el tema realmente básico de este problema. Jorge, yo estoy de acuerdo con eso que tú acabas de decir, pero algo peor, o sea, sí, además de que ha sido súper insuficiente con las universidades públicas, siempre nos sacan el mantra de que es que no hay plata, que es que el déficit fiscal, somos un estado pobre, pero al tiempo el Ministerio de Educación destinó 1.5 billones de pesos a un fondo de garantía para disponer, digamos que de líneas de crédito, o sea, para endeudar a las universidades públicas y privadas. Luego es pura paja que no haya plata para financiar esto, el gobierno sacó el decreto 444 también, que constituyó el Fondo de Emergencia Económica y que le quitó 15 billones de pesos a las regiones con la promesa de atender este tipo de gastos por pandemia y a la hora del té, pues Duque se lava las manos. Entonces, no es que no haya plata, sino que pues hay una falta de voluntad política evidente y pues otras prioridades que siguen haciendo que la educación pues no sea un derecho en nuestro país. O sea, plata hay. Profesor. Bueno, sí, doctor Robledo, mire, cuando uno mira el problema estructural de financiación, uno también tiene que mirar cómo Colombia está en el mundo en relación, bueno, o en la región, no vámonos para el mundo, en la región en relación con su inversión en Producto Interno Bruto en educación. Y cuando uno mira esos datos, pues estamos muy por debajo de varios países de la región. Por ejemplo, en cuanto al porcentaje de PIB para el tema de la educación, Cuba invierte cerca del 3%, Costa Rica el 7.4%, Brasil el 6.2%, Argentina el 5.5%, y así vamos. Estados Unidos 5.5, Ecuador 5.5 y Colombia pues está por debajo de esto, 4.5. Entonces, en realidad se requiere que haya una prioridad en la educación. O sea, porcentaje del Producto Interno Bruto debe aumentar en relación con la inversión en educación, ¿sí? Y además, por ejemplo, en cuanto a la, si uno mira los países que están en la OCDE, que es también la pretensión de que Colombia está en ese grupo, pues también estamos aún lejos de ello. Entonces, creo que efectivamente el derecho fundamental de la educación superior pública de calidad debe dejar de ser un discurso, una retórica, algo abstracto, para concretarse con recursos que permitan el fortalecimiento de las universidades públicas del país y en ese sentido podamos garantizar esa educación de calidad para los jóvenes, que en la mayoría son de sectores más vulnerables. Profesor Leonardo, ¿por qué no le explicamos un poco a quienes nos están oyendo cómo ha impactado, o sea, por qué se vuelve tan importante lo de la matrícula cero para los estudiantes? O sea,
¿Qué impacto está teniendo toda esta crisis de la pandemia, que es inmensa, en la vida de los estudiantes? Y por qué, si esto no se atiende bien, lo que sucede es que la pandemia genera como consecuencia expulsarlos de la universidad, porque en buena medida en lo que estamos aquí en últimas es viendo a ver cómo mantenemos a estos jóvenes en la universidad. ¿Por qué no detallamos un poco eso? Porque hay mucha gente que probablemente Sí. que de pronto no está sufriendo los rigores de la crisis y entonces le parece que esto es mucha pedidera o bueno, son atenidos, diría la vicepresidenta de la República. Lo que pasa, senador, es lo siguiente, a ver, la pandemia ha desnudado con claridad las grandes desigualdades sociales, las grandes brechas. En nuestro país tenemos millones de personas que viven de actividades informales o que están desempleados, ¿sí? Estas familias, que son las familias de la mayoría de nuestros estudiantes de universidades públicas, pues sus ingresos se han disminuido significativamente o prácticamente no tienen ingresos. Entonces, esto, lo poco que tienen lo destina para sobrevivir. Entonces, es muy difícil para una familia pagar una matrícula, así sea de un costo, comillas, subsidiado. Entonces, la matrícula cero es una medida necesaria en un estado de emergencia, en una pandemia. Es una manera para evitar, por ejemplo, la deserción de los estudiantes en las universidades, porque por eso es nuestra gran preocupación. Nosotros estimábamos casi que aproximadamente el 50% de deserción el próximo semestre, porque ya se hizo un esfuerzo importante en el 2021, con muchas estrategias que implementamos, pero el 2022, ¿qué iba a pasar? Pues probablemente muchos jóvenes iban a desertar y no iban a poder avanzar en sus estudios. Entonces es fundamental entender esto. La matrícula cero es una medida de urgencia necesaria, importante para disminuir la deserción, aumentar la permanencia, la retención estudiantil, posibilitar la graduación estudiantil y pues a través de la educación hacer posibles proyectos de vida de nuestros jóvenes pues para transformar en última la sociedad. Jennifer. Esta exigencia ha sido histórica del movimiento estudiantil, ¿no? Aún sin pandemia, la matrícula sigue siendo una barrera de acceso a la educación superior que muchas y muchos colombianos no tienen, digamos, con qué pagar. Entonces, pero en este momento se ha vuelto demasiado urgente, es porque la situación de los estudiantes es tan grave como la de todos los colombianos. Tal vez esta respuesta sea un poco, no sé, como que no sea nada genial, una genialidad, pero es la verdad. O sea, nosotros tenemos ahorita un desempleo en las principales ciudades del país del 24.9% y esta cifra es mucho, mucho más aguda en la juventud, 26%, y si uno es mujer joven, pues 33% de desempleo. Y esto efectivamente pues ha disminuido los ingresos de los colombianos. Estaba yo leyendo que una encuesta reciente que publicó Dinero, el 73% de los hogares y de los colombianos encuestados señalaron que sus ingresos habían disminuido por la pandemia. Y así están todos los hogares colombianos en este momento, digamos que resolviendo con unos ingresos mínimos y muy precarios cómo atender todas las necesidades de salud, de arriendo, de servicios públicos y por supuesto pues de educación superior. Aunque sus hijos hayan pasado el examen de admisión a la universidad, que ya es digamos, un mérito tremendo, hay muchas familias que no van a tener cómo pagar la matrícula el próximo semestre y este es uno de los factores que ha hecho que la deserción del próximo semestre se estime, o sea, 2022, se estime entre el 30 y el 50%, lo cual es altísimo y va a ser muy difícil que nosotros podamos recuperar a esos compañeros porque con la crisis económica que se avecina, pues es muy probable que a uno le digan en la casa, bueno, si usted no está estudiando, pues váyase a trabajar y volver una vez en ese sentido a la educación superior, pues va a ser una situación muy difícil. Entonces es con el propósito de evitar a toda costa que una generación entera de estudiantes pues tenga que desertar de la educación superior y que se brinden todas las garantías para que podamos mantenerles en la educación superior, que al final es un derecho, y creo yo que eso es lo que al final justifica esto. Y además, lo que les decía a los estudiantes de posgrado no es secundario. Si los estudiantes desertan, así sea de posgrado, ¿quiénes van a hacer la investigación que se necesita para poder atender este tipo de necesidades por la pandemia? O sea, hoy es un consenso en el mundo que la ciencia y la investigación deben ser una prioridad y pues las universidades están a cargo de gran parte de esa labor. Sí, el gobierno se ha negado a entender una cosa que es obvia, ¿no? Y es que si llega a haber una caída grande de la matrícula, y eso seguramente está por suceder, una parte importante de eso, ni siquiera si las cosas se mejoraran pronto,
va a reengancharse, porque es que romper la conexión con la universidad no es tan fácil de volver a establecer. Y sobre todo si se es de origen de sectores populares que llegan a la universidad haciendo un esfuerzo sobrehumano, pues cualquier cosa los golpea. Y eso termina generando un bache en el futuro del país. Probablemente eso hoy no se sienta mucho, pero dentro de 3 o 4, 5, 10 años, o sea, lo que venía como así, sufre tiene un hueco, hay una especie de colapso, y eso afecta negativamente no solo a la vida de todos estos jóvenes y de sus familias, sino al desarrollo nacional en su conjunto. Y esto no es difícil de entender. Lo que pasa es que pues el gobierno y Duque pues tienen otras prioridades distintas a las verdaderas prioridades del país. Yo quiero enfatizar a quienes nos están oyendo que este es un tema de especial gravedad, que está siendo maltratado y que tiene muchísimas implicaciones de todos los órdenes. Bueno, miremos otro aspecto, Jennifer. Empecemos en esta pregunta por usted. Bueno, las grandes luchas del movimiento estudiantil lograron acuerdos muy importantes en el 2018. Digamos, triunfos realmente de carácter histórico, sin antecedentes en el país en cuanto a sus logros. Bueno, pero eso y lo que está sucediendo ahora, ¿por qué no comentamos cómo se tocan esos dos asuntos y hasta dónde el gobierno está aprovechando entonces las circunstancias para disfrazar, digamos, lo que hoy no da, digamos, ocultarlo tras las cosas que se lograron en el pasado? ¿Por qué no detallamos un poco al respecto? Yo me preguntaba mucho, Jorge y profe Leonardo, y a todas las personas que nos están viendo, como, pues porque me preocupa mucho que la crisis de las universidades públicas se haya agudizado tanto en solamente 7 meses, cuando venimos de un paro pues del 2018 que conquistó un avance histórico. Y a veces pienso como, todo ese trabajo, pero de no haber sido por esas inyecciones presupuestales, la crisis que pues ganamos en las calles en el 2018, la crisis que hoy están viviendo las universidades públicas serían mucho más agudas. O sea, todas las inyecciones presupuestales adicionales que se han hecho a las universidades públicas desde el 2019 hasta hoy en día y que están comprometidas hasta el 2022, pues son fruto de las luchas de profes, estudiantes y de trabajadores, así que no me imagino la crisis que tendríamos en este momento si no hubiéramos salido a defenderlas en el 2018 como lo hicimos y como creo que hay que seguir haciendo. De ese acuerdo, yo quiero señalar que el gobierno está incumpliendo varios puntos, pero los principales me parece que son el que tiene que ver con la financiación de la ciencia y de la tecnología. Eso lo ha incumplido todos los años, pero es que uno no puede creer cómo hay que explicarle al gobierno que la ciencia y la tecnología son una prioridad. Es que no hay país desarrollado que haya ofrecido una mejor calidad de vida a su gente que no haya considerado la ciencia y la tecnología como una prioridad. Y antes, en el 2018, cuando estábamos en el paro en la mesa de negociación, era como, bueno, toca explicarle al gobierno. Pero hoy que tenemos una pandemia de las proporciones en las que estamos, uno no puede creer que Duque haya presentado el presupuesto general de la nación con la menor asignación de presupuesto para ciencia y tecnología en la década, incumpliendo el acuerdo que se pactó con los estudiantes, en donde se dice que se aumentaría el presupuesto de ciencia y tecnología en casi 300.000 millones de pesos, y hay plata para eso en la mesa de negociación, nos lo dijeron, que hay 203.000 millones de pesos que si se cumpliera el acuerdo, debieron haberse adicionado al presupuesto que tuvo la ciencia y la tecnología este año. Pero lo que hizo Duque fue vaciarle el presupuesto a la ciencia y la tecnología, se lo quitó y solamente le dio esos 203.000 millones. Al final tenemos un presupuesto para la ciencia y la tecnología de 280.000 millones de pesos, muy, muy bajo, cuando lo teníamos en 357.000 millones de pesos el año pasado. Y bueno, competirle en eso a Santos es difícil porque Santos le recortó sagradito todos los años el presupuesto a ciencia y tecnología. Y bueno, pues Duque le acaba de asignar el menor presupuesto a la ciencia y la tecnología en la última década, en plena pandemia, cuando es casi un consenso del mundo que hay que financiar la ciencia y la tecnología si queremos sobrevivir y si queremos avanzar incluso como humanidad. Entonces, ese es el primer incumplimiento. Y el segundo, para ya cerrar, porque está prendido el debate en el país, tiene que ver con la reforma al sistema general de regalías. Jorge, y va a pasar también por el Congreso de la República. El gobierno el gobierno se había comprometido a estabilizar recursos en esta reforma constitucional directamente para las instituciones de educación superior públicas, y hasta ahora eso no está en la reforma constitucional del sistema general de regalías. Profesor Leonardo. Sí, mira, senador Robledo y Jennifer, cuando uno mira el problema desde su origen, pues aunque pues todos sabemos lo importante que fue la Constitución del 91 y
y todo digamos, todo este gran bloque constitucional, este gran pacto nacional, y luego pues el desarrollo de la ley 30 del 92, desde el principio hubo una falla porque nunca se pensó que las universidades públicas en Colombia crecerían en términos de programas de posgrado, pregrado, en grupos de investigación, en revistas científicas, y entonces la ley contempla unas transferencias de la nación que son insuficientes para sostener realmente una educación superior pública de calidad. Entonces ese artículo 86-87 tiene un problema, y es que ese cálculo que hizo el IPC no corresponde al crecimiento de las universidades. Entonces estamos haciendo una propuesta desde el SUBE, y pues la mesa de diálogo también lo ha venido planteando, de un proyecto de reforma estructural al artículo 86-87 que permita que haya transferencias de la nación conforme al crecimiento que las universidades tienen. Claramente, si ustedes miran el acuerdo que se alcanzó, que es lo último, será 4.5, pues tiene que estar por encima de ese, y la fórmula que hay que plantear es la que corresponde al crecimiento realmente de las universidades, al fortalecimiento institucional como tal. Eso primero. Segundo, frente al tema de esta tecnología, pues ahorita a propósito de la investigación, hay un proyecto de ley que se está pues presentando en el Congreso, ya va en discusión el proyecto de ley 195/2019, la última columna que escribió El Espectador sobre este proyecto, no al proyecto de ley 195, porque lo que pretende es que institutos o centros de investigación que pueden ser de dudosa calidad ofrezcan programas de posgrado, de maestría y doctorado. Hay un desconocimiento que la investigación está en las universidades, fundamentalmente es uno de los aspectos de su misión, su razón de ser. Y si uno mide los datos, por ejemplo, en un periodo determinado, uno ve que las universidades han logrado crecer, por ejemplo, desde el 2014 al 2017, se tuvo un crecimiento bastante en cuanto a estudiantes de posgrado. Igualmente en cuanto a grupos de investigación reconocidos, revistas científicas, por ejemplo, se pasó de, aquí por decir algún dato, se pasó de 834 grupos de investigación a 2.555 grupos de investigación en ese periodo que señalé. Entonces, es un desconocimiento a la universidad en términos de la formación avanzada. Entonces, se requiere que no dejemos que ese proyecto de ley se apruebe, porque sería otro golpe para la universidad pública. Sí, aquí vale la pena recordar algo que a mí me tocó en la universidad en esos años, que fue la famosa Ley 30, ¿no? Del 93. Es que aquí el tiro que le hicieron en esos días a las instituciones de educación superior fue realmente estrangularlas, pero de manera brutal, porque lo que se terminó acordando era que el presupuesto para las universidades no podía, o sea, quedaba congelado, quedaba congelado. Sí, eso fue lo que decidieron. Lo que pasa es que después la lucha que dimos y una cantidad de movilizaciones y decisiones de las cortes, etcétera, lograron que por lo menos eso creciera por lo menos al ritmo de la inflación, cuando sabemos que los costos crecen por encima de la inflación. O sea que la política de estrangulamiento quedó ahí como una decisión consciente de los que yo llamo los mismos con las mismas. O sea, si la educación pública no terminó como el sistema de salud completamente privatizado, o sea, si la educación, la universidad, no terminó completamente privatizado como sucedió con la salud, fue porque las luchas profesionales y estudiantiles lo han impedido, pero ellos no han abandonado esa idea. El propio crecimiento del ICETEX es, digamos, un mensaje en ese sentido, ¿no? Que es que da lo mismo que los recursos públicos financien educación pública o privada, porque, bueno, finalmente dicen ellos que es la misma cosa y todo debe ser al final un negocio. Afortunadamente en esas luchas y las que hemos dado todos, y particularmente las de ustedes, algo hemos avanzado. Bueno, vamos ya terminando. Esta otra inquietud. O sea, el peso de los investigadores en Colombia vinculados a la universidad, pues, es inmenso. Se habla de que 9 de cada 10 investigadores que se mueven en el mundo de la ciencia y la tecnología que tiene Colombia están vinculados a las universidades. O sea, que es un asunto que nos debe interesar muchísimo.
Y más con todo lo que destapó esta pandemia, que es el gran atraso científico y tecnológico del país, como sin ciencia y tecnología pues no puede haber futuro próspero en ninguna parte. Bueno, ya lo mencionó Jennifer, pero volvámoslo a tocar. ¿Qué opinan ustedes del recorte nuevamente del presupuesto, que ya era muy pequeño para ciencia en el nuevo presupuesto nacional? Yo aprovecho y doy la cifra para que estemos pues sobre ella, ¿no? Sí, el recorte, el recorte en el presupuesto es de 28%, 28%, eso es una barbaridad, un tercio casi. O sea, de un presupuesto que ya era muy bajo porque era de unos 350.000 millones de pesos, o sea, ni siquiera medio billón, y cayó a 281.000 millones, a 280.000, que es realmente una suma supremamente baja. Tengamos esto en cuenta. La deuda, el cubrimiento de la deuda creció 42%, 42%, mientras que ciencia cayó 28%, en el mismo gobierno que en muy buena medida por demagogia creó el Ministerio de la Ciencia. Entonces, profesor Leonardo, por favor, siga usted. Sí, efectivamente, cuando hubo la discusión de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en su momento yo di un debate en términos de que el problema no era solo de crear un ministerio que estuviera desfinanciado, sino realmente de crear pues una política de ciencia y tecnología en Colombia en términos de financiación, en términos de aumentar los recursos del Estado, inyectarle a lo que es la investigación científica y tecnológica que hoy, repito, fundamentalmente está en las universidades. Entonces, creo que esto es importantísimo. Por ejemplo, nosotros tenemos una discusión muy grande antes de Colciencias, ahora con el ministerio, es que hay un área que se acabó en Colciencias, la antigua Colciencias, que es el área de investigación en estudios científicos en educación. Entonces, esa área, que es mi campo, digamos, yo vengo de la educación en ciencias, pues no hay una inversión, sino se acabó esa área, no hay recursos, sino lo que uno hace es competir con las otras áreas para poder generar proyectos de investigación de gran envergadura. O sea, no hay una investigación científica en educación, en pedagogía, en didáctica de las disciplinas, que es tan importante hoy en día. Ahora miremos todo el tema del sistema de indexación de las revistas en Publindex. ¿Qué pasa? El modelo de medición lo que ha hecho es una de las maneras, lo hemos argumentado, de disminuir los salarios de los profesores universitarios. ¿Por qué? Porque una de las maneras de mejorar las condiciones de los profesores universitarios es a través de la producción académica, según el decreto 279. Con este modelo de Publindex, pues la mayoría de revistas de Colombia cayeron. No hay, digamos, por ejemplo, en educación no hay ni una en A, todas están en B, es el campo de educación, y casi que la mitad de revistas quedaban por fuera del medio de clasificación, porque las métricas utilizadas allí son con lógicas del mundo anglosajón, del mundo europeo, donde publican investigadores de estas áreas, pero no se fomentan métricas o investigaciones de la región, de América Latina, del sur, para poder, digamos así, construir un sistema de indexación coherente. Entonces, digamos que es un conjunto de medidas que no impulsan y no fomentan la investigación científica y tecnológica en Colombia. Jennifer. Bueno, aquí vale la pena decir que cuando se disminuye el presupuesto para ciencia y tecnología, también se disminuyen los ingresos que no solamente reciben las universidades públicas para poder desarrollar sus programas de investigación, sino también las universidades privadas, porque las universidades privadas también aportan de forma importante a el conocimiento científico de nuestro país. Y en esa medida, entre más se desfinancien esos proyectos de investigación, más recae sobre las matrículas de los estudiantes de privadas el desarrollo del conocimiento de sus mismas universidades y pues el aporte que ellas puedan hacer a la situación de nuestro país. Yo quiero añadir una cosa que no puedo dejar pasar y es todo lo que tiene que ver con el tema de las vacunas. O sea, si uno quiere preguntarse qué es lo que pasa en un país cuando la ciencia y la tecnología no son una prioridad, pues eso es lo que hoy está viviendo Colombia, teniendo que importar pues la vacuna y además negociarla en condiciones de confidencialidad como lo plantean ahorita varias multinacionales. Creo que se está abriendo en Colombia un debate muy importante sobre eso
y en parte es como pagar un poco los platos rotos de todos los gobiernos que nos han mal gobernado y que desfinanciaron y quebraron la ciencia y la tecnología y la educación sin laboratorios de la mejor calidad, porque igual, por ejemplo, muchos laboratorios de la Universidad Nacional igual se están cayendo, que toca ver laboratorios con la sombrilla abierta dentro del edificio cada vez que llueve, y creo que eso es algo que nos debe hacer reflexionar y que debe cambiar las prioridades en el país. Es que no es posible que aumenten por un lado, pues agradito el pago de la amortización de la deuda pública y por otro lado, pues le recorten a la ciencia y la tecnología aun cuando saben que la vida de su población depende de esto. Me parece que eso es muy, muy, muy importante. Creo que eso es lo que yo añadiría. Y una última idea, creo que esto responde a una concepción que ellos tienen de Colombia, porque ellos creen que nosotros somos un país, ellos me refiero al gobierno y particularmente a Duque, y así lo decían en las mesas de negociación, como si nosotros fuéramos un país que está condenado por siempre y para siempre solo a consumir el conocimiento de los demás países y a esperar a ver qué hacen los que sí saben de eso y a ver si nos regalan un poquito a nosotros o a ver qué hacemos nosotros para firmar, pues para acceder a ese conocimiento. Pero el profe Wasserman lo decía, y es que ningún país le va a vender a otro, le va a entregar a otro conocimiento, tecnología para que le compita. Y yo creo que esa es la condición en la que estamos ahora y lo que vale, digamos acá ya el debate es sobre si Colombia puede o no, y yo creo que puede estar en la vanguardia del conocimiento mundial y no solamente consumir el conocimiento de los demás países, y esto responde también a que, pues a una división internacional del trabajo en donde nosotros nos enfocamos en la producción de bienes tropicales de poco valor agregado e importamos todos los bienes de alta tecnología de los países desarrollados del mundo. Y si queremos transformar esto, pues la ciencia y la tecnología deben ser una prioridad para nuestro país. Sí, esta mañana hicimos en la Universidad de Antioquia un foro muy interesante con la gente de medicina de la Universidad de Antioquia. A mí me invitaron y estuve con una profesora de la Universidad de Antioquia y una profesora de la Universidad Nacional, que son duras en el tema este de la vacuna, ¿no? Y quedó pues al desnudo cómo la situación de Colombia, la vacuna pues del COVID-19, ¿no? La debilidad estructural de Colombia en eso es realmente pasmosa, ¿no? Y la posición del gobierno del presidente Duque es flojísima, ¿no? Pero además ahí estoy escribiendo un artículo que voy a publicar mañana donde relaciono esta tragedia del subdesarrollo científico de Colombia y todo lo que eso nos significa y lo que nos va a costar en este tema de la vacuna, porque vamos a ser maltratados de muchas maneras seguramente, y la relación con que ahí está Colombia suscribiendo más tratados de libre comercio, a pesar de que Duque había dicho que no los iba a suscribir en su gobierno. Y esos tratados implican, por ejemplo, toda la política de propiedad intelectual, profesor Leonardo y Jennifer, yo sé que ustedes saben de qué les estoy hablando, implican es una política de constreñimiento y de hacer prácticamente imposible el avance del desarrollo científico y tecnológico en un país como Colombia. Y a pesar de estas realidades, eso es lo que está, digamos, eso es lo que se ha terminado imponiendo y lo que Duque con esa decisión de meternos a esos nuevos TLC está confirmando. Lo mencionaba Jennifer, o sea, que los colombianos, a mí me lo dijo un ministro, el ministro que negoció el TLC con Estados Unidos, me lo dijo en la cara, me dijo, no, senador, es que si uno tiene productos mineros, con eso se consiguen los dólares, se importa todo, hasta la comida se importa, no se preocupe por ese otro tipo de cosas. Entonces, imagínense en los bienes complejos. Bueno, entonces ya para terminar les doy la palabra, por favor, Jennifer, empiece usted, pues para que se despidan de nuestra amable audiencia y hagan el comentario que quieran hacer ya terminando este Facebook Live. Bueno, yo quiero pues saludar y bueno, ya despedirme de todos los profes y trabajadores de las instituciones de educación superior, que al final, profes, estudiantes y trabajadores, pues porque todo lo que han hecho nuestras universidades ha sido gracias a su trabajo, muy a pesar de todos estos malos gobiernos que hemos tenido, y pues creo que también esta lucha que hemos venido dando por matrícula cero hoy está en la opinión pública del país, es gracias pues a las twitteratones, a las cartas, a las firmas, a las movilizaciones pues virtuales que hemos desarrollado, y creo que podemos ganar esta batalla para avanzar en términos de gratuidad y de la educación como un derecho fundamental. Bueno, profesor Leonardo, por favor, concluya usted también. Sí, muchas gracias nuevamente, doctor Robledo, Jennifer y toda la audiencia que nos acompaña. Yo quiero mandar un mensaje de unidad. Yo pienso que tenemos que seguir unidos, defendiendo la educación superior pública como derecho fundamental, buscando la financiación digna de nuestras universidades,
tenemos que seguir construyendo países de la educación. Yo quiero agradecer y reconocer todas estas expresiones que se han hecho en el país de profesores, estudiantes, trabajadores por la educación. Hubo un manifiesto muy interesante de estudiantes y profesores nuestros de la universidad que está circulando a nivel nacional e internacional, que suscribimos, que apoyamos, un frente amplio por la educación superior pública. La matrícula cero es simplemente un paso de un elemento más fundamental, que es la gratuidad real en cuanto a la educación superior pública. Mira, solo para terminar, yo tuve la oportunidad de vivir casi 4 años en Brasil y hice mi doctorado gratuito en una de las mejores universidades públicas de Brasil. Es decir, la educación en Brasil, hoy está perverso el tema, pero pues ahí la gente está luchando. La educación en Brasil es gratuita, desde primaria hasta educación superior, doctorado y postdoctorado. Entonces, sí es posible. Y yo allí veía cómo la gente defiende ese derecho, no se lo ha dejado quitar, y yo pienso que sí es posible que podamos tener esa educación pública y gratuita de calidad para todos nuestros jóvenes y los colombianos. Bueno, a quienes llegaron tarde, yo ahí me voy despidiendo. Jennifer Pedraza, pues es una líder reconocida en la Universidad Nacional y en el Movimiento Estudiantil de Colombia, pero el profesor Leonardo, que le dice Jennifer, el profesor Leonardo es nada menos que el rector de la Universidad Pedagógica de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. O sea, estamos hablando del rector de una universidad bien importante. Es además directivo del vicepresidente del SUBE, que es el Sistema de Universidades Estatales. Y entonces a mí sí me resulta muy grato y en cierto sentido sorprendente encontrar un líder estudiantil y un rector de una universidad coincidiendo tanto como los hemos visto coincidir hoy. Eso me llena a mí me refuerza mi idea de que aquí sí se pueden hacer pactos nacionales en Colombia, que sí se pueden hacer acuerdos en torno a ideas que valgan la pena, como esta idea de defender la universidad pública y el desarrollo científico y tecnológico y creer de verdad en nuestro país y soñar con un país de primer nivel y no a la condición a la que nos tienen delegados. Realmente para mí es bien grato este foro que hemos hecho esta noche. Todas nuevamente mil gracias al profesor Leonardo, a Jennifer y a todos los que nos han acompañado esta noche. Muchísimas gracias y bueno, y sigamos luchando hasta que logremos un país bastante mejor que el que tenemos. Mil gracias. Muchas gracias, senador Robledo. Gracias. Un saludo especial, un abrazo. Igualmente.